Como saben ustedes, hermanos, me gusta mucho hablar de historias de conversión, pero en este caso tengo una historia de conversión muy sorprendente y muy interesante, una que me resulta absolutamente fascinante porque es una especie como de ironía de la vida. Recordarán los que me siguen a través de este punto de vista que hace algunos meses hablé de la conversión del profesor de Derecho en la Universidad de Harvard, uno de los genios jóvenes del derecho especializado en asuntos de la Corte Suprema, Adrian Vermeule. Varios en redes sociales me dicen, ni siquiera he entendido cómo se escribe, ¿no? Vermeule es B chica Ermeule, pero se pronuncia Vermeule, su apellido. Sin embargo, yo me enteré de esta conversión a través de la página de este gran profesor de la Universidad de Princeton, este gran catedrático católico, el profesor Robert George, que en su página puso cómo la iglesia tan debilitada y herida como se encuentra en este momento histórico, con la peor de sus heridas autoinfligidas, es decir, los escándalos que nosotros tenemos al interior de la iglesia, continúa a atraer a personas, a hombres y mujeres tan extraordinarias, es en realidad, bueno, tres puntos, un milagro. Y estas conversiones son realmente un milagro. En este caso, es el mismo Robert George a través de su página de Facebook, donde me entero de la conversión de una persona que yo he admirado mucho como filósofa. Es la profesora de filosofía de la Universidad de Chicago, la doctora Candace Vogler. Candace es una catedrática que se había especializado en el estudio del tema de la felicidad y qué es lo que hace que un hombre y una mujer sean o no sean felices. Y Vogler siempre ha sido una catedrática agnóstica, pero muy interesada en este tema de por qué algunas personas tienen de todo y no son felices y otras personas no tienen todo y son felices. El año pasado, sin que se supiera nada de su camino personal de conversión, la profesora Vogler estaba por concluir una investigación muy importante auspiciada por la Universidad de Chicago y por la Fundación Templeton llamada Virtud, Alegría y Sentido de la Vida. Y fue un proyecto de investigación en personas de distinto tipo que duró 28 meses. Es decir, estamos hablando de 2 años y 4 meses más. Ella se dedicó a este proyecto porque tuvo una serie increíble de dudas. Una periodista, Susie Allen, le preguntó, profesora Vogler, ¿cómo se sintió usted interesada en este tópico, en este tema? Y dice, mira, hace algunos años, contestó ella, yo noté este fenómeno. Un grupo grande de personas que básicamente han hecho todas las cosas correctas y tienen unas vidas sólidas, bien plantadas en su vida, tienen este enorme agujero en el medio de sus vidas donde la felicidad debería estar. Y sin embargo, estas personas no tenían esta felicidad, y miren esto es lo más importante, ¿eh? Y no tenían la más mínima idea de qué cosa hacer para contar con esta felicidad. Entonces ella decía, hay otras personas que han hecho las mismas cosas y que han establecido los mismos principios de vida y no tenían este vacío en medio de sus vidas necesitando la felicidad. Lo cual me llevó a pensar acerca de cuál es la diferencia que había entre aquellas personas que tienen una vida diaria en la que encuentran sentido en su vida y felicidad, y las otras personas cuya vida era una enorme lista de cosas para hacer, pero básicamente una vida aburrida y triste. Ese fue la génesis, digamos, de mi proyecto, dice la profesora Vogler. Obviamente la periodista, tremendamente curiosa, le dice, bueno, ¿y cómo ustedes han estado investigando las hipótesis y cómo han llevado a cabo este estudio? ¿Qué es lo que
los ha llevado a investigar y cuál es la metodología. Y ella dijo, esta conversa, Candace Vogler, por si acaso, es una investigadora importantísima en la Universidad de Chicago. Ella es la cabeza de un centro de estudios dedicado exclusivamente a la filosofía y por eso tuvo a cargo 27 profesores universitarios, ¿eh? No muchachitos, 27 distintos intelectuales de diferentes, ella dijo, reunía un grupo de 27 expertos en los campos más diferentes. Tenemos filósofos para tratar de aclarar los conceptos. Tenemos psicólogos empíricos para trabajar con la certeza de que estemos con los pies en la tierra y para asegurar que en buena medida la investigación sea una investigación conducida por los datos y las cifras y no por meras especulaciones filosóficas. Y también tenemos algunos expertos en religiones de distintos tipos, porque la religión es sin lugar a duda uno de los lugares donde la mayoría de las personas se encuentran los más fáciles caminos para conectarse con algo mayor y con algo mejor de lo que ellos son. Es decir, no es raro encontrar en la religión, decía Candace Vogler, lugares donde estas personas encuentren su realización, se sientan felices y de alguna manera lancen una vida con más sentido y más significado. Y esta periodista, Susie Allen, le pregunta lo siguiente: ¿cuál es lo que usted espera como resultado de esta investigación? ¿Qué es lo que espera que resulte de esta investigación? Y Candace Vogler responde, mira, hay un resultado académico y un resultado no académico para responder a tu pregunta. Desde el punto de vista académico, me gustaría poder tener algún tipo de estudio sistemático sobre la felicidad y la virtud, de tal manera que nosotros tengamos una forma más articulada y clara para poder investigar la relación entre estas cosas, o sea, entre la felicidad y la virtud, conectarlas. Pero fuera de lo académico, lo que me gustaría es ver cómo se resuelve este asunto en la vida de personas concretas y tratar de llevarle a personas concretas respuestas a las preguntas como ¿qué debo hacer? ¿Qué camino debo tomar en mi vida? ¿Qué tipo de cosas debería buscar y encontrar de tal manera que le encuentre sentido a mi vida o que deje de ser infeliz? ¿Y qué puedo hacer para que encuentre el sentido allí donde lo he perdido, de tal manera que pueda encontrar el camino de la felicidad? Y agregó además a la respuesta sobre esta pregunta estamos en contacto para esta investigación con varias instituciones que toman iniciativas educativas. Nos gustaría ver en esta investigación que lleguemos a conclusiones concretas de tal manera que se puedan convertir en una especie de sugerencias para los profesores y para que se hagan algunos cambios curriculares incluso en lo que se enseña en los colegios, de tal manera que ayudemos a formar estudiantes en unas formas de vida que sean menos riesgosas y para que no lleguen a cerca de 30 años con estos grandes, enormes agujeros en el medio de sus vidas. Y en esta interrogante le preguntan qué cosa piensa de la virtud y ella habla de cómo la virtud para ella es esta capacidad de tener el carácter para organizar las cosas, la fuerza de carácter para organizar las cosas en tu vida de acuerdo a principios y a valores que están al servicio de cosas buenas. Así es como ella lo descubre, ¿no? Y dice, mira,
Estas cosas se comienzan a adquirir desde pequeños, desde que tú eres un niño, cuando tus papás te dicen qué cosa hacer y qué cosa no hacer. No, 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 es una de las primeras experiencias morales de la mayoría de los niñitos, ¿no? Cuando el mamá te dice, no, 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 eso no se hace. Pero luego, poco a poco se va aprendiendo, siempre a través de los papás, cómo te sentirías si alguien te hiciera eso a ti, ¿no? Para que el niñito, aplicándoselo personalmente, sepa descubrir las cosas que están bien y las cosas que están mal. Tengan en cuenta que a estas alturas Candace Vogler todavía no se había convertido al catolicismo. Bueno, ahora Candace, como es amiga pues, de personas importantes como Robert George, como el filósofo, ha terminado respondiendo a la gran pregunta: ¿qué cosa llena el vacío de tu corazón y te trae la felicidad? Y la respuesta ha sido el cambio de su vida. Acaba de ingresar a la Iglesia Católica para dar una vez más gloria del testimonio de cómo estas personas absolutamente brillantes, interesadas en buscar la verdad, cuando son honestas consigo mismo, la terminan encontrando. Que tengas un buen día.